La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo transformar tus pensamientos para encontrar serenidad en medio del caos? Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, nos legó una enseñanza profunda acerca del poder de la mente. Sus palabras nos recuerdan que la mente es el instrumento a través del cual interpretamos el mundo. Cuando afirma, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Nos invita a reflexionar sobre la forma en que enfrentamos cada situación. Imagina a una persona que, en una mañana cualquiera, se encuentra con un conflicto inesperado en el trabajo o con la noticia de una pérdida personal. La reacción instintiva podría ser el enojo, la frustración o el miedo. Pero lo esencial no es lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Esta enseñanza nos impulsa a dirigir nuestra atención hacia lo que realmente podemos controlar, nuestros pensamientos y emociones. Al entrenar la mente para ver en cada dificultad la semilla de una oportunidad, la persona descubre el poder de transformar sus reacciones. Así, lo que en un primer momento parece un obstáculo insuperable, se convierte en una lección valiosa que fortalece su carácter. Esta capacidad de control interno permite responder con serenidad ante la adversidad, evitando que el caos externo desate tormentas internas. Al enfocarse en sus respuestas y en la forma en que decide actuar, la persona se convierte en arquitecto de su propio destino, aprendiendo a transformar cada experiencia negativa en un paso hacia un mayor autoconocimiento y bienestar. La transformación que surge de este dominio interior no solo se refleja en la actitud personal, sino que se expande a su entorno. Quienes adoptan este enfoque irradian una energía calmada y reflexiva, inspirando a su familia, amigos y compañeros a cuestionar sus propias reacciones y a buscar esa misma fortaleza interna. De este modo, la calidad de nuestros pensamientos se convierte en el cimiento sobre el que se edifica una vida plena y consciente. Otro pilar fundamental del pensamiento de Marco Aurelio es la aceptación de la realidad tal como es. El emperador nos reta a comprender que el impedimento a la acción avanza la acción. Una frase que encierra en una paradoja enriquecedora. Cada obstáculo no es una barrera insuperable, sino parte esencial del camino hacia el crecimiento personal. La vida es un flujo constante, y la transformación es la única constante verdadera. Al aceptar la impermanencia, dejamos de luchar contra lo inevitable y comenzamos a fluir con la corriente. Imagina a una persona que, en lugar de resistirse a los cambios que la vida impone, decide abrazarlos. Frente a una situación adversa, ya sea una ruptura, un revés profesional o cualquier otro imprevisto, esta persona elige ver cada experiencia como una oportunidad para aprender. Con cada revés, descubre una lección que la hace más fuerte. Con cada cambio inesperado, se adapta y crece. Esa actitud de aceptación no implica resignación, sino un compromiso activo con el presente, permitiendo que cada dificultad se convierta en un escalón hacia una versión más sabia y resiliente de sí misma. Al dejar de aferrarse a lo que no puede cambiar, se libera de cargas innecesarias y abre la puerta a la creatividad y la adaptabilidad. La resistencia interna solo genera frustración y sufrimiento, mientras que la aceptación nos permite ver el valor oculto en cada experiencia. Esta comprensión nos ayuda a enfrentar los desafíos con una calma que surge del conocimiento de que cada situación, por difícil que parezca, forma parte de un proceso mayor de transformación personal. Así, la aceptación de la realidad se erige como una herramienta poderosa que nos permite avanzar con seguridad,
sabiendo que cada cambio, cada obstáculo, es en sí mismo una oportunidad para renacer. Las meditaciones de Marco Aurelio son, ante todo, un ejercicio constante de introspección y reflexión. Cada día, el emperador se sumergía en el análisis de sus propios actos para asegurarse de que sus acciones estuvieran en armonía con los valores de la virtud. La justicia, la templanza, la sabiduría y el coraje eran para él principios fundamentales que debían regir cada pensamiento y acción. Imagina a alguien, al final de un día lleno de desafíos, que se sienta en silencio y revisa mentalmente cada decisión tomada, cada palabra pronunciada. En ese diálogo interno se forja una conexión profunda con el yo, revelando tanto las fortalezas como las áreas susceptibles de mejora. Esta práctica de la autorreflexión se convierte en un ritual sagrado que permite al individuo aprender de sus experiencias y corregir su rumbo. Al cuestionarse si ha actuado de acuerdo con sus principios, la persona refuerza su compromiso con una vida de integridad y autenticidad. No es simplemente un ejercicio de autoevaluación, sino un acto transformador que orienta cada acción futura hacia la coherencia interna. Con el tiempo, la reflexión diaria se traduce en una mejora continua, permitiéndonos enfrentar los desafíos con una base sólida de valores y convicciones. Vivir con virtud no es solo un ideal abstracto, sino una práctica diaria que se manifiesta en cada decisión, por pequeña que sea. Cada acción, cada palabra, se vuelve una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la justicia, la templanza, la sabiduría y el coraje. Esta coherencia interna actúa como una brújula, guiándonos incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Así, la virtud se convierte en la luz que ilumina nuestro camino, permitiéndonos avanzar con firmeza y serenidad, sin importar las circunstancias externas. Uno de los elementos más poderosos en la filosofía de Marco Aurelio es la importancia de vivir en el presente. El aquí y el ahora son lo único que realmente poseemos, y concentrarnos en este momento nos libera de la carga del pasado y de las incertidumbres del futuro. Imagina despertar cada mañana y dedicar unos instantes a contemplar el simple hecho de estar vivo, a apreciar el suave murmullo del viento, la luz que se cuela por la ventana y la sensación de renovación que trae el amanecer. Esa práctica, muy cercana al concepto moderno de mindfulness, nos enseña a valorar cada instante como un regalo irrepetible. Al centrarnos en el presente, la mente se despeja y se abre a la posibilidad de actuar con claridad y propósito. Los pensamientos del ayer y las preocupaciones del mañana se disuelven en el ahora, permitiéndonos vivir de forma plena y consciente. Cada segundo se transforma en una nueva oportunidad para reconectar con nosotros mismos y con el entorno, para elegir la calma en medio del caos y para construir una vida basada en la autenticidad y la presencia. La atención plena se cultiva día a día, a través de pequeños momentos de meditación y de la práctica de detenerse a respirar conscientemente. Este hábito fortalece nuestra capacidad para responder, en lugar de reaccionar impulsivamente, a los estímulos del mundo. Al aprender a estar verdaderamente presentes, descubrimos que la vida se enriquece en cada detalle y que cada experiencia, por efímera que parezca, tiene el potencial de enseñarnos algo nuevo. Así, el presente se convierte en el terreno fértil donde germinan las semillas de la transformación y el crecimiento personal. Marco Aurelio no veía la vida de manera aislada, sino como parte de un todo inmenso y ordenado. Sus meditaciones rebosan de una profunda conexión con la naturaleza y del reconocimiento de que cada ser y cada fenómeno tiene su lugar en el gran entramado del universo.
Imagina a una persona caminando por un bosque en plena caída, donde los colores del otoño, el crujir de las hojas y el susurro del viento le recuerdan la impermanencia y la belleza del ciclo natural. En ese escenario se percibe una armonía universal en la que cada elemento, por pequeño que sea, contribuye al equilibrio global. Esta visión holística nos invita a comprender que, aunque nuestros problemas puedan parecer insuperables, somos parte de algo mucho más grande. Al reconocer nuestra interconexión con el universo, desarrollamos un sentimiento de humildad y gratitud que transforma nuestra perspectiva sobre la vida. Cada dificultad se ve desde una nueva óptica, en la que el sufrimiento individual se integra en el vasto orden natural, y donde cada experiencia tiene su razón de ser. Así, el peso de los problemas cotidianos se aligera al comprender que somos solo una pequeña pero esencial parte de un todo armonioso y en constante evolución. Esta conexión con la naturaleza alimenta el alma y nos reconforta, al recordarnos que, al igual que las estaciones, nuestra vida también es cíclica. Los momentos de adversidad son solo preludios de una renovación inevitable, y cada ciclo de cambio trae consigo la promesa de un nuevo comienzo. Al interiorizar esta verdad, nos sentimos parte de un gran plan, lo que nos otorga la fortaleza para enfrentar los desafíos con serenidad y optimismo. De esta manera, la comprensión del orden universal se convierte en una fuente de inspiración y de paz, permitiéndonos ver cada obstáculo como parte del camino hacia un renacer personal. Al finalizar este recorrido, se hace evidente que las meditaciones de Marco Aurelio son mucho más que antiguos escritos filosóficos. Son una guía práctica y viva para transformar la vida. La verdadera fortaleza reside en la capacidad de dominar nuestros pensamientos, en aceptar la realidad tal como es y en actuar cada día con virtud y coherencia. Imagina despertar cada mañana con la convicción de que, pese a los desafíos que puedan surgir, tienes el poder de elegir tu respuesta, de transformar cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento y de caminar con la seguridad de que la paz interior nace de tu compromiso con el presente. Cada experiencia, ya sea placentera o desafiante, se convierte en un peldaño hacia una versión más plena y auténtica de ti mismo. Al cultivar la meditación, la reflexión y el compromiso con la virtud, no solo te transformas a ti mismo, sino que también irradias esa transformación a tu entorno, convirtiéndote en un faro de inspiración para quienes te rodean. Te invito a poner en práctica estas enseñanzas en tu día a día. Empieza por dedicar unos minutos cada mañana o noche a la reflexión. Deja que cada pensamiento y cada emoción se transformen en una lección que te acerque a tu mejor versión. Permítete aceptar los cambios y los desafíos con la certeza de que cada experiencia, por difícil que parezca, es parte de un proceso mayor de transformación. Si este mensaje te ha inspirado y deseas profundizar más en el camino estoico, te invito a que te suscribas a este canal, le des like al video y lo compartas con quienes creas que pueden beneficiarse de estas enseñanzas. Deja tus comentarios abajo y cuéntanos cómo la filosofía de Marco Aurelio ha impactado tu vida. Juntos, podemos construir una comunidad que valore la reflexión, la aceptación y la virtud como herramientas esenciales para transformar la realidad. Recuerda, el verdadero cambio comienza en el interior, y cada pensamiento, cada acción, tiene el poder de transformar el mundo que te rodea. No olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando caminos hacia una vida más plena y consciente.